ver qué Dios tiene para nosotros el día de hoy. Dios siempre habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Hay veces que nosotros cerramos nuestro oído porque no es lo que queremos escuchar o no es lo que queremos que Dios nos diga. Muchas veces esperamos siempre escuchar de Dios cosas buenas y queremos de Dios lo bueno. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos guardan sus mandamientos? A veces decimos amar a Jesús, pero nos olvidamos de guardar sus mandamientos. Y la única manera de nosotros demostrar que amamos a Dios, que amamos a Jesús, es al guardar sus mandamientos. La gente puede decir mucho acerca del amor a Dios, pueden hacer imágenes y me refiero no idolatría, sino imágenes, una foto, escrito que diga yo amo a Jesús, pero mientras no guarde sus mandamientos, queda solamente en palabras. Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. El día de hoy vamos a ver algo muy importante que cada uno de nosotros tiene en su vida. El tema del día de hoy se llama el miserable. La palabra miserable tiene dos connotaciones. Una de ellas es hacia aquella persona que es mala, que es ruin, que es perversa, es un miserable. Pero también miserable significa aquella persona que es pobre, aquella que es falta de algún bien, aquella que tiene necesidad. En otras palabras, alguien pobre. Depende del contexto en que estemos usando esta palabra, va a tener el significado. Ya sea alguien malvado, alguien malo, alguien perverso, o a su vez, según el contexto, alguien pobre, alguien en necesidad. Y este día vamos a manejar los dos términos para nosotros. Cuando el Señor me daba este tema, me sentí así, miserable. Y hay una frase que a veces le digo a mi esposa cuando me empieza a decir ciertas cosas que como que no me gustan. Mi frase, le digo, me estás queriendo hacer sentir miserable. ¿Quieres hacerme sentir miserable? Claro que solamente lo digo porque sí me hace sentir miserable. No, sino por no más la idea, ¿no? Pero el día de hoy el Señor va a hacernos sentir miserables. Y cuando venía esta palabra a mí, yo dije, Señor, es cierto. Tú nos das todo, absolutamente todo tenemos de ti. ¿Y cómo somos contigo? Miserables. ¿Él necesita algo de nosotros? Él no nos necesita ni a nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Pero aún así Él en su gracia y en su misericordia nos da. Y nosotros en retribución a Él le damos abundantemente como Él se merece. Le damos miserablemente. Miserablemente en el tiempo, miserablemente en nuestros bienes, miserablemente en nuestra dedicación a Él. ¿Y es lo que Él se merece? No. ¿Cómo estamos actuando? Como miserables. ¿Ante quién? Ante aquel que todo lo merece. Preguntaba hace ratito, ¿cuántos aman a Jesús? Todos decimos y respondemos rápido, amén, yo sí lo amo. Pero a la hora de decir, la manera de demostrar mi amor es guardando sus mandamientos. Y la pregunta es ahora cambiada por, ¿guarda sus mandamientos? Pues trato. Algunos sí, algunos no. Pero estoy tratando. No respondemos de la misma manera que cuando decimos que le amamos. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a pasar al otro lado.
somos pobres nosotros para poder darle a Dios lo que es de Él. Vamos a estar en este zigzag de emociones mientras estemos en la enseñanza, en la predicación del día de hoy. Pero todo esto va a ser Dios hablando a nuestros corazones. Y va a haber respuestas para algunos. Va a haber respuestas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5. Este libro, esta carta precisamente la escribe el apóstol Pablo a la gente que está en Galacia. Es una de las iglesias que él trabajó, él estableció, él predicó en ese lugar antes de obviamente estar encarcelado, y toma el tiempo de escribirles en el versículo 16 y les dice de esta manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y da el motivo por el cual nosotros debemos andar en el Espíritu. Versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha, ya se mencionó hace rato. Hay una lucha dentro de nosotros. Tenemos la opción de andar en el Espíritu o tenemos la opción de satisfacer los deseos de la carne. El apóstol Pablo, escribiendo, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu. Y estos están luchando. ¿Para qué? Para que ustedes, para que nosotros no hagamos lo que queremos. Queremos servir a Dios. ¿Y qué pasa en nuestros miembros? Ya se me hizo tarde, ya me dormí, tengo sueño, tengo flojera, ahora no voy a ir. O deja ver si voy, voy. Esa lucha está. Y es una lucha real. De la carne contra el Espíritu, la cual no nos deja hacer lo que nosotros queramos. Hay algo recurrente en las cartas a todas las iglesias, a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Y son las palabras dichas por Jesús: yo conozco tus obras. A las 7 iglesias, lo que es recurrente en esas cartas escritas a ellas es: yo conozco tus obras. Jesús conoce nuestras obras. Jesús conoce cómo somos, qué luchamos, con qué batallamos. Él las conoce nuestras obras. Aquí nos podemos nosotros engañar, o yo puedo aparentar de cierta manera que usted dice: no, él sí, está bien entregado a Dios, cuando quizá yo vengo a aparentar. Pero el que conoce mis obras es Dios. Él conoce nuestras obras. Él sabe si realmente nosotros estamos haciendo su voluntad. Él conoce nuestros corazones y sabe también por qué lo estamos haciendo. Hay personas que hacen cosas y obras para el Señor por un beneficio propio, por un beneficio material, no por realmente servir a Dios. Y Dios conoce nuestras obras. Tengamos esto presente. Dios conoce tus luchas también. Él sabe que tú quieres hacer lo bueno y sabe que no has podido. Sabe que te esfuerzas, luchas, batallas, pero a veces eres derrotado. Él lo conoce. Para Él no es nada ajeno. Por eso, Él, así como le dijo a las iglesias, nos dice ahora a nosotros: yo te conozco. Yo conozco tus obras. Y no debes satisfacer, porque son palabras que escribe el apóstol Pablo, pero obviamente inspirados por el Espíritu Santo, que dice: andad en el Espíritu. Andad
en el Espíritu. Si nosotros andamos en el Espíritu, obviamente nuestro espíritu va a vencer. Nuestro espíritu va a ganar. Versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué pasa cuando nosotros caemos bajo una ley? Y a la ley que se refiere es a la ley de Dios. ¿Quién puede cumplir esta ley? Nadie. Nadie puede cumplir la ley de Dios. Y el pago por no cumplir la ley de Dios, ¿qué es? Muerte. Tenemos un beneficio de nosotros caer bajo la ley de Dios. Pero si andamos en el Espíritu, no vamos a ir para allá. ¿A qué nos lleva esto? Yo sé que algunos ya me están viendo así con cara de frustración, porque nos frustra. Porque muchas veces nos esforzamos por hacer las cosas bien. ¿Y qué pasa? Terminamos haciendo lo contrario. Terminamos haciendo aquello que no queremos hacer. Señor, este año te prometo que voy a leer más la Biblia. Empezó lunes, martes, y no el primero de la semana, ya era el 6, y todavía no iniciabas a leer la Biblia. ¿Qué pasó? Querías o queremos hacer algo, ¿y qué sucede? No lo llevamos a cabo, porque hay una lucha en nosotros. Hay una lucha interna entre dos entes, el espíritu y la carne. Todos hemos enfrentado esos momentos de frustración espiritual. Saber qué es lo correcto y no hacerlo. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo también, vamos a verlos. Este capítulo, Romanos 7, al final del capítulo, el apóstol Pablo, al escribirle a los romanos, manifiesta su frustración. Pareciera que él, siendo uno de los máximos exponentes de la fe, no tendría por qué estar en esta lucha, pero la expone. Vamos a iniciar versículo 15. Vamos a ver qué palabras dice el apóstol Pablo. Y él, al escribir esto, nos deja claro que nosotros también aparecemos dentro de esto. Dicen, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol Pablo está abriendo su corazón y está diciéndole a los romanos, y ahora nosotros que leemos esta carta, que lo que él hacía no lo entendía. Porque él quería, dice aquí, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vemos al apóstol Pablo abriendo su corazón y diciendo, ¿saben qué? Yo hago cosas que aborrezco. Lo que quiero hacer no lo hago. Pero ahora yo me doy cuenta que no soy yo el que lo está haciendo. Hay un habitante en mí que es el que lo hace. ¿Quién es? El pecado que mora en mí. Parece que Pablo estuviera por ahí contradiciéndose, porque el que es creyente en Jesús, aquel que tiene a Jesús en su corazón, no puede tener el pecado morando en él. Y sigue diciendo, por eso hay que entender, y yo sé que en mí, esto es en dónde, en mi carne, no mora el bien,
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿dónde mora el pecado realmente? En la carne. Pero ¿quién mora en nosotros, en nuestra alma? El Espíritu de Dios. Pero externamente, ¿quién está morando en nuestro cuerpo? El pecado. Por eso nos damos cuenta y vamos entendiendo por qué hacemos en nuestro cuerpo cosas que no queremos hacer. Porque dentro de nosotros queremos hacer el bien, pero externamente, en nuestra carne, ¿qué quiere hacer? Lo que es pecado. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Y él no es diferente a nosotros. ¿O acaso nosotros nos sentimos más espirituales que él? ¿Somos mejores que él? No. Él también tenía esa lucha, como cada ser humano. Y esa frustración lo llevó a él a decir: lo que hago no lo entiendo. No sé por qué, si yo soy hijo de Dios, hago lo que hago. No lo entiendo, pero enfrenta esa realidad que cada uno de nosotros la vivimos. Y algo muy importante que nosotros debemos reconocer, así como lo reconoce Pablo, es que el pecado mora en nuestra carne. Para nosotros saber que estamos en un error, lo primero que debemos hacer es reconocerlo. Mientras nosotros no reconozcamos que necesitamos de Dios, no reconozcamos que en nosotros todavía hay pecado, no lo vamos a atacar. Y también el versículo 18 al 20 que acabamos de leer, el apóstol Pablo expresa que nosotros humanamente estamos limitados. Por nosotros mismos no vamos a poder. Él dice: sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Nosotros humanamente no podemos vencer el pecado. Ya hubo alguien que lo venció, y ese se llama Jesús. Y lo venció para darnos la victoria. Versículo 21 nos dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es esa ley? Que el mal, ¿dónde está? Está en mí. El mal está en mí. ¿Cuántos de nosotros vemos alguna circunstancia o una situación y luego sale nuestra humanidad que quisiera hacer algo malo, voy a decirlo así? Algo que es pecado. Vemos alguna injusticia, y yo sé que las injusticias obviamente son pecado, pero vemos algo que no nos agrada y luego nuestra carne, ¿cómo reacciona? Con enojo. Y ese enojo nos puede llevar a hacer algo más que solamente el enojo, si no nos detenemos. ¿Y quién es el único que puede detenernos? El Espíritu. Porque el Espíritu sabe qué es lo correcto y qué no es correcto. Pero nuestra carne, ¿a qué nos va a llevar? A hacer lo malo. Mientras que nuestro Espíritu nos detiene para hacer lo que es correcto. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas les dice, y a nosotros: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu. Y el del Espíritu, el deseo es distinto al de la carne. Y nosotros debemos andar en ese Espíritu. Pero algo más allá, que sigue diciendo el apóstol Pablo:
versículo 24. Veamos esta exclamación y a su vez una pregunta. Miserable de mí. Pablo decía, miserable de mí. Otra traducción, la palabra miserable la pone como pobre de mí. ¿Por qué pobre de él o pobre de nosotros? Porque esa lucha es fuerte. Esa lucha es tan intensa que no nos deja ni hacer una cosa ni hacer otra. Porque la carne quiere hacer lo malo y el espíritu, ¿qué quiere hacer? Lo bueno. Y dentro de nosotros, ¿qué queremos hacer? Lo bueno, agradar a Dios, hacer las cosas bien, pero nuestra carne se opone. Cuando Jesús estaba en el huerto, que invitó a sus amigos a orar y los ve dormidos, salen de sus labios estas palabras: el espíritu está dispuesto, pero la carne ¿es qué? La pregunta aquí, ¿y por qué para lo malo la carne es fuerte? Porque es lo contrario. Para las cosas de Dios la carne es débil. Para orar la carne es débil. Para hacer lo malo la carne, ¿cómo es? Fuerte. ¿Y el espíritu? Es fuerte. El problema es que nosotros lo debilitamos. Por eso debemos andar en el espíritu. Es esta paradoja que a veces les digo, el apóstol Pablo por eso dice, no sé, no entiendo por qué hago esto o por qué hago lo otro. Jesús dijo, la carne es débil. Pues si la carne es débil, debería permanecer débil todo el tiempo. Pero no es así. Llega el momento en que la carne es más fuerte que nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque eso es a lo que alimentamos. Eso es lo que estamos, ahora sí que manteniendo más activo. Todos hemos visto algún combate, ya sea de algún deporte o vamos a ponerlo más de contacto. ¿A alguien le gusta el box aquí o la lucha libre? ¿Sí les gusta o no? Bueno, pero han visto algún combate de este tipo. Siempre el que se prepara mejor va a permanecer en pie más tiempo. ¿Por qué? Por la preparación, por la dedicación y por el esfuerzo que hace. Y me refiero a peleas de verdad, no de las del caguachi, de las que pagan. No, peleas reales, combates reales. De igual manera nosotros, al que alimentemos más, va a ser quien va a vencer. Por eso el apóstol Pablo, la invitación que nos hace, y yo pudiera decir casi un mandamiento: andad, ¿en qué? En el espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. Dice el versículo 24 que estábamos leyendo: miserable de mí. Y hace esta pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vean la frustración de Pablo. ¿Cómo se dice? Miserable. Miserable de mí. Lo mismo podemos decir nosotros: miserable de mí. Yo quiero servir a Dios, pero no puedo. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Y ahí viene la victoria. De la frustración a la victoria, solamente en 2 versículos. ¿Y cuál es el siguiente versículo? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí hay algo que se confunde la gente. Pablo dice que con su espíritu sirve a Dios, con su mente, pero con su cuerpo sirve al pecado. Pero ¿saben qué dijo Pablo también? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra parte dice: haced morir lo terrenal en vosotros para que no le sirváis.
Si nosotros hacemos morir lo terrenal, la carne, ¿un muerto puede hacer algo? ¿Qué puede hacer alguien que está muerto? Nada. Y si nosotros hacemos morir lo terrenal en nosotros, la carne no puede señorearnos. Capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Debemos andar, les dijo a los Gálatas y aquí les dice a los romanos, andar en el Espíritu, y cuando andamos en el Espíritu no hay ninguna condenación. Podemos tener la victoria a pesar de la frustración por la que a veces pasamos. En el momento que tú digas: Señor, yo quiero agradarte y hacer lo mejor que pueda para ti, van a venir las luchas. Y cuando vengan las luchas, recuerda que ya tenemos la victoria. ¿Por quién? Gracias sean dadas a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Por medio de Él nosotros, dice más adelante en el capítulo 8, somos más que vencedores. En Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores, porque es Él quien nos da la victoria. No por nosotros, ninguno de nosotros va a ganar la victoria, porque humanamente estamos perdidos. Ya la ganaron por nosotros. Él la ganó, nos la regala a nosotros, y nosotros somos ¿qué? Más que vencedores. Recuerden lo que les dije de los peleadores. Una lucha férrea, una pelea férrea, ¿cómo termina el peleador? Todo golpeado, todo cansado, hinchado y todo. Se gana sus millones de dólares. Y llega a su casa y ¿qué pasa? A la esposa, ahí está. Él venció. ¿Y la esposa qué fue? Más que vencedora, cállate para acá. ¿Le dieron algún golpe a ella? Nada. Ella nomás recibió. Vámonos a Jesús. Él recibió todo. Los golpes, los azotes, hasta morir. ¿Y nosotros nomás? Es gratis para nosotros, pero a Él le costó. Por eso es que nosotros somos más que vencedores. Por eso, ¿por qué somos miserables con Dios? ¿Por qué ser miserables con Dios? Y me refiero al miserable de malo. Si Él dio todo por nosotros, dio su vida. ¿Acaso no se merece nuestro tiempo, nuestra vida entera? Él dio todo por nosotros y nos da su victoria. ¿Para qué? Para que nosotros en Él seamos más que vencedores. Dice versículo 14 del capítulo 8: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que nosotros, cuando somos guiados por Dios, por el Espíritu de Dios, ¿qué somos? Hijos de Dios. Y un hijo tiene herencia con su padre, ¿sí o no? Tiene todas las bendiciones del padre. Yo tengo un hijo que, no voy a decir cuál, para que no digan lo que se le hace fácil usar lo que no es de él. Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué lo hace? Precisamente no sé si esta semana pasó. ¿Por qué lo hizo? Le he dicho constantemente: no hagas esto, respeta lo que no es tuyo. Y me quedé pensando después de que sucedió, y ya con este tema precisamente, dije: Señor, es cierto, a veces es por la confianza, ¿no? Es de mi papá, no me va a decir nada. Es de mi papá, entonces es mío, aunque no sea de él. Es la confianza. ¿Cuánta confianza tenemos con nuestro Padre nosotros? Si es nuestro Padre, deberíamos tener la confianza de ir ante Él y decirle: Padre,
Tú conoces mi necesidad. Y a veces somos muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy fantasiosos, voy a decirlo de esta forma, cuando nos acercamos a Dios. Pero Dios es sencillo con nosotros. Dios es obviamente muy grande y no lo podemos comprender en su totalidad, pero Él es sencillo hacia nosotros. Cuando va tu hija o tu hijo a pedirte algo a ti como papá, ¿cómo te lo pide? Te dice, y hay un meme por ahí, seguro lo han visto: oh, amadísimo Padre, tú que trabajas para traer el sustento a la casa. ¿Así se los pide a sus hijos? ¿Cómo se lo pide? ¿Me das para comprar? ¿Y por qué nosotros vamos a Dios? Oh Padre, tú creador del cielo y la tierra, tú que tienes todo el poder, te pido que me des, si está en tu voluntad. ¿Por qué no llegar con esa confianza? Es nuestro Padre. ¿Y cómo nos enseñó Jesús a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. En esa confianza debemos ir con nuestro Padre. ¿O acaso hay algo que nos impida llegar a nuestro Padre? Si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, entonces podemos ir confiadamente, dice el apóstol Pablo, hasta el trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar el oportuno socorro. Todos necesitamos el socorro de Dios, todos necesitamos su ayuda. ¿Cómo tenemos que ir? Señor, aquí estoy con confianza. Obviamente no lo podemos agarrar porque a lo mejor Él sí nos da un manazo. Pero Él sabe, dijo Jesús, de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. Nosotros también de repente sabemos qué necesidades tienen nuestros hijos, pero hasta que no nos piden, les damos. ¿Saben por qué? ¿Sí saben por qué? Porque queremos que ellos tengan la confianza de acercarse con nosotros. Y Dios quiere eso, que nosotros nos acerquemos a Él. Él es nuestro Padre. Él es dueño del oro, de la plata. Él todo lo tiene. Pero muchas veces nosotros tenemos miedo de acercarnos a Él. Pero si andamos en el Espíritu, sabemos que nosotros somos sus hijos. Capítulo 8, donde estamos, versículo 38. Recuerden que él está frustrado y hasta se dice miserable de mí al final del capítulo 7. Al final del capítulo 8 veamos sus palabras. Antes, en todas estas cosas, versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Dios. Tú eres más que vencedor, no por tus fuerzas, no porque tú lo hayas logrado, porque Dios te ama, porque Dios nos ha amado y somos más que vencedores. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Le fallaste al Señor? Todos le hemos fallado. Todos. Y el que diga que no le ha fallado ya le está fallando, está mintiendo. Todos le hemos fallado al Señor. Pero Él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque nos ama. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Ni lo alto ni profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y nosotros debemos vivir en gratitud a Dios. Porque no es por nosotros que podemos vencer. No es por nuestra fuerza. Es por Él.
y por su amor hacia nosotros. Hace algunos años atrás, a lo mejor muchos de los jóvenes no saben, pero había unas cámaras que traían un rollo para tomar fotografías. Teníamos que esperar una semana a veces para que nos revelaran el rollo, y era la foto como la tomaran, ¿cierto o no? Tomaste la foto, si saliste chueco, ni modo, ya no había que regresa la que no me gustó. Ahora, con la tecnología, prendes tu celular, te tomas una selfie, no me gustó, déjame tomo otra foto. Ay, salí con la boca chueca, bueno, es que así la tengo, pero busco otra. Y estamos publicando y estamos dando a conocer la foto que más nos agrada a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando te ves en el espejo? ¿Hay manera de cambiarle? ¿Verdad que no? Esa es nuestra realidad. El espejo nos muestra nuestra realidad. La foto muestra lo que queremos nosotros expresar a la gente, cómo nos queremos hacer notar ante la gente. La que me gusta más. De hecho, yo tengo un problema, bueno, no puedo decir problema como tal, pero una situación, voy a decirlo así. Cada vez que nos tomamos fotos, mi esposa y yo, porque voy a publicar esa, en esta salí mal. Estás bien. Yo no sé qué le ve mal, pero bueno, no le gustó, ya me hace que la quite. Pero si se ve en el espejo, ¿qué le va a decir el espejo? Así estás. Ese eres tú. Ahora tomemos nosotros la Biblia como eso, como ese espejo. Nos muestra nuestra realidad. El mundo nos va a mostrar lo que nosotros queremos ver, que no es una realidad. Sí somos nosotros, pero estamos modificados a nuestro gusto, a nuestro deseo, a cómo nos queremos ver, a lo que nosotros queremos presentar a otros. Pero el espejo te dice quién eres, cómo estás. Y hasta te miente. Hay gente que está bien flaca, se ve el espejo y le dice que está gorda. ¿Conocen gente así? Ay, mira qué gorda me veo. No, el espejo está diciendo lo contrario, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, ella nos va a mostrar qué es lo que necesitamos. Y en ella encontramos que hay una lucha real en nuestros miembros. Hay una batalla, como mencionaba Mario hace rato, una lucha. Quiero hacer las cosas buenas, pero no puedo. Me cuesta trabajo. Pero tenemos ya la victoria. No es a ver si ganamos, no, ya la tienes la victoria. ¿Por quién? Por Jesús. Deja que esa victoria de Jesús se refleje en tu vida, que se refleje en tu cuerpo, y verás, cuando tú andes en el Espíritu, cómo vas a andar venciendo a tu carne, venciendo aquellas cosas que no podías dejar en otro momento. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen para que no hagan lo que quisierais. ¿Qué quieres hacer? ¿Lo malo? El Espíritu Santo no te va a dejar. ¿Quieres hacer lo bueno? La carne no te quiere dejar hacer. Pero si tú alimentas más tu espíritu, ¿cuál va a ganar? Si alimentas más la carne va a vencer. A quien nosotros le demos más, va a ser más fuerte. Todos tenemos de repente esa frustración del fallarle al Señor. Y cuando decimos nosotros, Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, no debe ser una justificación. Hay personas que pueden decir, no, pues es que Dios sigue siendo fiel, aunque yo le falle, no le hacen. No, esfuérzate por andar en el Espíritu. Porque cuando andas en el Espíritu no vas a satisfacer esos deseos. Y aunque me oiga repetitivo, es lo que dice el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién lo podía librar? Nada más. ¿Quién nos puede librar de este cuerpo de pecado? Solamente el Señor. Y si el Señor está en nosotros, tenemos nosotros ya la victoria. No es saber, no dice aquí, sois más que vencedores o seréis más que vencedores, ¿verdad? ¿Qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aquel que dio su vida por nosotros. Ya tenemos la victoria.
No es a ver si ganamos, ya la tienes. ¿Qué tienes que hacer? Tomarla. Así como la señora que está sentada ahí echando porras, llega a su casa y ahora sí, ¿te duele? Pues a la congeladora para que se te desinflame todos los golpes. ¿Cuánto ganamos? Así con el Señor. Él ya nos dio su victoria. Él ya ganó por nosotros. La victoria ya está ganada. Permitamos que esta verdad transforme nuestra vida. ¿Cómo la va a transformar? Sabiendo que el Señor ya venció y nosotros, por medio de Él, somos más que vencedores. Cada vez que pases por una situación difícil, que tú digas, yo quiero hacer esto para el Señor, quiero agradar a Dios, quiero hacer lo mejor para Él, acuérdate, miserable de mí, este cuerpo no quiere hacerlo, pero gracias por Jesús. Gracias porque por medio de Jesús yo ya tengo la victoria. ¿Y qué voy a hacer? Vencer. Andar en victoria. Esta lucha, les voy a decir algo, es temporal. No va a ser para siempre. Es temporal. Mientras tú más andes en el Espíritu, más fácil vas a vencer la carne. Y vive un día a la vez. Vence hoy y mañana vuelve a vencer. No pienses, ay, yo voy a vencer, todo este año voy a ser un victorioso. No, vence hoy. Y mañana empiezas a luchar otra vez y vence mañana. Viene otro día más, empiezas luchando y vences. Y cada día vas a estar venciendo. Porque cuando nos ponemos metas a lo largo, vamos a fallar a la primera. Tenemos que vivir cada día. Por eso el Señor Jesús dijo, cada día trae su propio mal. Cada día. Y ese mal hay que vencerlo. ¿Con qué lo vencemos? Con el bien, andando en el Espíritu. El miserable. ¿Qué tipo de miserable eres tú? El miserable que es pobre y reconoce su necesidad de Dios, o aquel miserable que teniéndolo todo no le da nada a Dios. Seamos de aquellos que reconocemos que solamente podemos vencer por el Señor. Solamente por medio de Él podemos nosotros salir adelante. Por medio de Él, que ya nos da su victoria, es que ahora nosotros somos más que vencedores. Amén. Démosle gracias porque Él es bueno con nosotros, y a pesar de que nosotros, por nosotros mismos, humanamente no podemos, Él venció y nos regala su victoria. ¿Cuántos quieren esa victoria? Padre, te damos gracias por tu victoria, que ahora es dada a nosotros, Señor. Somos más que vencedores por medio de ti. No hay nada que nos pueda separar de tu amor. Nada creado puede apartarnos de ese amor tuyo. Gracias te damos, Señor, porque en ti tenemos la victoria segura. Porque tú ya venciste. Y como dice tu palabra, somos más que vencedores por aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Aquel que dio su vida por nosotros nos da la victoria, y ahora nosotros podemos saber que somos victoriosos. Pasamos de la frustración del no saber por qué hacemos las cosas a la victoria en ti, andando en el Espíritu cada día, viendo la victoria día a día en todo nuestro andar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra de este día. Amén.